Hola, mi nombre es Adriana Suárez y hoy vamos a hablar sobre el paciente con trastornos cognitivos, delirium y demencia. Una de las cosas más importantes es saber que es bastante frecuente en la consulta que haga un familiar o el paciente mismo por algún problema cognitivo. Es decir, que perciben algún problema en uno o varios de los dominios cognitivos. En esos casos hay que ver si esto se debe a un problema de memoria de la edad, o sea, un anciano que es normal cognitivamente, si esto puede deberse a un deterioro cognitivo leve o a una demencia, si la falla cognitiva tiene que ver con un cuadro depresivo, de ansiedad o un duelo que esté cursando la persona, si ese deterioro cognitivo es algo agudo, que es lo que se ve en el síndrome confusional o delirium, si es un problema ocasionado por drogas que producen un retardo de psicomotriz, con una lentitud y tiene que ver con alguna medicación que esté tomando, o si ese problema cognitivo es secundario a una enfermedad no neurológica como el hipotiroidismo. Vamos a hablar primero de la demencia. ¿Por qué es importante? Por un lado, porque es un problema que afecta a los pacientes y los deteriora en su funcionamiento vital, en su cuidado personal, en su vida social, laboral y en su calidad de vida, y afecta no solamente al enfermo, sino a las familias, con que se supone una gran carga del punto de vista emocional, social y económica, y también a la sociedad en su conjunto, que tiene que afrontar altos costos de tratamientos y de internaciones o de residencia de estos pacientes. Uruguay, como sabemos, tiene una composición poblacional similar a los países desarrollados, y tiene un perfil parecido al de Estados Unidos, que es desarrollado, y se estima que aproximadamente hay entre 50 y 60.000 personas con demencia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de demencia? Por un lado, que haya deterioro en las funciones cognitivas. En este sentido requiere la presencia de déficit de memoria, o sea que es el síntoma principal, la afectación de la memoria, y al menos una de las siguientes áreas cognitivas, ya sea el área del lenguaje, produciendo una afasia, las funciones motoras, produciendo una apraxia, reconocimiento de objetos y de la situación de estar enfermo, que es la agnosia, la nosognosia, abstracción, que esté alterada el nivel de abstracción, de planificar comportamientos complejos, que son trastornos que se le llaman de la función ejecutiva. Quiere decir que si está afectada la memoria y al menos una de esas cuatro áreas, y si además esos deterioros causan un problema importante clínicamente en el funcionamiento que traía con respecto al funcionamiento previo de la persona a nivel social, ocupacional, y que además es una situación que comienza en forma gradual y progresiva y que no es además desde nacimiento, que eso lo diferenciaría de la oligofrenia, sino que es una persona que tuvo las capacidades y luego las va perdiendo, y si además estos déficits no aparecen solamente durante la confusión mental o delirium, podemos entonces plantear que se trate de una demencia. La demencia aumenta con la edad, a mayor edad, mayor probabilidad. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene un promedio de sobrevida de 5 a 20 años, un rango, mejor dicho, con un promedio de 7. Si pensamos en la población mayor de 65 años, la padece entre el 5 y el 20%, aumentando a 20 o más en mayores de 80 años. Se da igual en ambos sexos, y este diagnóstico requiere igual atención que cualquier otra falla de órgano, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal,
y ya no más hablar de demencia senil, sino buscarla, porque bueno, hay veces que tiene alguna causa potencialmente reversible y los tratamientos son diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de demencia? Requiere de observación, entrevistar al paciente y fundamentalmente a familiares, que nos van a dar datos que el paciente, justamente por padecer de una demencia con trastornos del juicio, de la autocrítica, de memoria, muchas veces lo vamos a poder observar, pero van a haber datos de los familiares que van a ser esenciales, como por ejemplo cómo empezó, si es una situación actual, aguda, o si esto viene más arrastrado en el tiempo, crónico, si la evolución ha sido gradual, como en el Alzheimer, o si ha sido escalonada, como se ve en las demencias vasculares, si además está afectada la capacidad de cuidarse, por ejemplo, de vestirse, bañarse, estar solo, de hacer tareas cotidianas, cocinar, pagar cuentas, como tareas complejas, viajar, tomar ómnibus solo, manejar el dinero. Esas cosas posiblemente las pueda decir también mucho más el familiar que la persona cuando tenemos dudas. Y además hay que preguntar antecedentes de cirugía, gastrectomía, cosas que tengan que ver con algún tipo de déficit de vitaminas que pueden eh, provocar demencias, enfermedades médicas como la hipertensión y la diabetes, que son factores que pueden estar influyendo, déficit visual y auditivo, porque aumentan la probabilidad de problemas en las personas con demencia, aumenta la confusión también, traumatismos de cráneo, presencia del virus de inmunodeficiencia humana, consumo de alcohol, el alcohol también puede producir demencia, cigarrillos, que además va a afectar la metabolización de los medicamentos, consumos de drogas, qué medicación toma, porque hay medicamentos que pueden afectar el desempeño cognitivo, como los anticolinérgicos, y además hay que preguntar antecedentes familiares de demencia. El examen físico es esencial también, y especialmente el examen neurológico, la visión, audición, cardiovascular y respiratorio. El examen mental, vamos a fijarnos en estado de conciencia. La persona va a estar vigil, que quiere decir que está despierta, pero no necesariamente va a estar lúcida. Y si después vamos a ver si además hay una alteración de la conciencia, vamos a tener que diagnosticar, ver si tiene una confusión mental, que puede ser tanto formando parte de un cuadro confusional agudo o de una demencia que además tenga instalada una confusión mental. Durante la entrevista también hay que observar y detectar los problemas que dijimos, ¿no? De memoria, las afasias, agnosias, capacidad de abstracción y la dificultad o no de mantener la atención. Y el Mini Mental es un test de screening fundamental que no es para hacer diagnóstico, sino justamente tamizaje. Es una herramienta esencial que debe hacerse a todo nivel, siempre que vemos un paciente de más de 65 años o que inferimos o sospechamos que puede haber algún trastorno cognitivo. El Mini Mental no es un test específico para demencia, sino para, en realidad, en general, déficits cognitivos de cualquier otra índole.